Hola gente, en esta oportunidad veremos la creación de explanaciones con el programa Civil 3D. En la parte inferior dejaré algunos atajos para cada tema. Espero sea de su agrado. Bueno, como primer punto tenemos partes que componen un talud desde el punto de vista geométrico. Como concepto básico podemos decir que un talud es la intersección de un plano inclinado con uno horizontal. Las partes que la componen son el pie, otros lo conocen como pie talud o pata. Luego tenemos el plano inclinado para llegar a la cabecera. Otros también la conocen con el nombre de corona o cresta. Luego tenemos el ángulo de inclinación, generalmente presentado en grados sexagesimales. Y la pendiente. La pendiente se la puede presentar en una relación horizontal vertical o en porcentaje. Segundo, conceptos de pendiente, teoría y trabajo. Como concepto teórico podemos decir que la pendiente es igual a la equidistancia sobre el intervalo, ambos términos referidos a curvas de nivel. La equidistancia es la distancia vertical y el intervalo es la distancia horizontal. También podemos relacionarla de manera geométrica, cateto opuesto sobre cateto adyacente. En algunos libros se presenta de manera geométrica. En este caso, el cateto opuesto es m y el cateto adyacente es la unidad. Si reemplazamos estos valores en la pendiente, vamos a obtener que P es igual a M. Estamos hablando sigue de pendiente, pero de diferente letra. Ahora, se presenta de esta manera para poder relacionar de manera geométrica con los demás elementos del tema que se está estudiando. Para poder obtener la pendiente en porcentaje, simplemente la multiplicamos por 100. Muchas veces se nos pide trazar una línea con cierto porcentaje de pendiente, esto ya sea en campo o en dibujo. Lo más práctico que podemos hacer en un primer ejemplo del 2% es quitarle el porcentaje dividiéndolo entre 100 y reflejándolo en un metro de distancia horizontal, encontrando así la equidistancia o desnivel. En este caso sería 0.02 metros. Entonces la relación sería que en un metro se puede subir o bajar 0.02 metros, o lo que equivaldría a decir 2 centímetros. Si tuviésemos 5% haríamos los mismos pasos y encontraríamos que en un metro se puede subir o bajar 0.05 metros. También he notado que toman la siguiente relación. En un segundo ejemplo también vamos a optar por el 2%. Esta cantidad la colocan en la distancia vertical y la reflejan en 100 metros de longitud horizontal. Al final, estas cantidades se simplifican dando lugar a la pendiente con el porcentaje necesitado, en este caso 2%. Entonces, la relación sería que en 100 metros se puede subir o bajar 2 metros. Podemos dibujar el segundo ejemplo en un rectángulo que tenga como base 100 metros y 2 de altura. Con ayuda de una polilínea podemos unir los extremos para dibujar la diagonal. La vamos a cambiar de color, obteniendo así la línea con la pendiente del 2%. Si fuéramos al revés, acá tendríamos que tener 2 metros y la base 100. Entonces, 2 dividido entre 100 por 100 vamos a tener el mismo resultado. Si queremos una relación horizontal vertical, tenemos este formato. En la parte izquierda se colocan las cantidades horizontales y en la parte derecha las cantidades verticales. En esta ocasión tenemos uno horizontal, uno vertical que corresponde a un cuadrado. Si hacemos coincidir este vértice con el origen de las líneas, podemos notar que la diagonal tiene la pendiente de una relación 1 a 1. También debemos notar que el ángulo de inclinación es de 45 grados y si le aplicamos la fórmula de pendiente a esta relación, esto nos va a dar el 100%.
Entonces podemos decir que para una relación 1 a 1 tenemos 45 grados de inclinación a 100% de pendiente. Ahora, el orden en el que se muestran las cantidades horizontales y verticales es el orden con el que el programa trabaja, teniendo en cuenta que en las cantidades verticales siempre va a colocar de manera constante la unidad, y nosotros solo podemos modificar las cantidades horizontales. En un sentido horario, a partir de la relación 1 a 1, vamos a notar que nuestras pendientes se van a hacer más echadas. Un ejemplo es la relación 2 horizontal, 1 vertical, que corresponde a 50%. En un sentido antihorario, a partir de la relación 1 a 1, vamos a notar que nuestras pendientes se hacen más paradas. Un ejemplo es la relación 1 horizontal, 4 vertical. Como sabemos que va a colocar de manera constante la unidad en las cantidades verticales, debemos buscar una cantidad horizontal. Y esto es 1 dividido entre 4, dándonos 0.25 para esta relación. Y esto nos va a dar 400%. Buscando por internet he encontrado este blog referido a Geotecnia e Ingeniería, donde se muestra este cuadro. En primer lugar podemos ver los ángulos de inclinación. Luego la relación está invertido, primero está vertical, luego horizontal, y en la parte exterior la pendiente en porcentaje. Por ejemplo, podemos buscar la relación 1 a 1, corresponde a 45 grados de ángulo de inclinación al 100% de pendiente. Así podemos ver varios ejemplos dentro de este cuadro. Ya con esto estamos listos para irnos al programa. Tercero, ¿qué es una línea característica? Como concepto, las líneas características son objetos 3D válidos para utilizarse como huellas de explanación, líneas de rotura y líneas base de obra lineal. Es similar a utilizar una polilínea en 3D, con la gran diferencia que esta herramienta nos permite crear huellas en superficies. Ahora voy a utilizar esta superficie donde voy a proyectar esta cancha de nombre C en base a esta polilínea 2D. Si vamos a sus propiedades, vamos a ver que tiene una altura asignada. Ahora, para crear una línea característica debemos ir a este icono. En este video solo se va a ver la opción de crear desde objetos. En siguientes videos vamos a ver las opciones que presenta esta herramienta. Seleccionamos en la barra de comando, nos pide seleccionar el elemento. Seleccionamos nuestra polilínea 2D, clic derecho o Enter. Lo primero que hay que fijar es el sitio o el emplazamiento. Si desplegamos vamos a ver que existen dos por defecto, uno de nombre ninguno y el otro sitio 1. Vamos a dejar por defecto el sitio 1. Sin embargo, podemos crear uno nuevo haciendo clic en este icono. Luego, el nombre. Podemos configurar una plantilla de nombre, pero la vamos a dejar también por defecto. El estilo. A pesar que hay varios estilos a escoger, vamos a tomar también el que está por defecto, que es el básico para líneas características. Con este icono vamos a ver cómo se van a mostrar en dibujo. Ahora el layer por defecto se guarda en este layer, pero también podemos cambiar al layer que está utilizando el dibujo o al layer de una entidad. También la vamos a dejar por defecto. Lo primero importante era fijar el emplazamiento, ya que esto nos va a permitir relacionar los diferentes elementos que están dentro de un emplazamiento. Lo segundo importante es fijar las opciones de conversión. Podemos fijar las tres, pero vamos a verlas una a una. La primera es borrar la entidad existente para crear o convertirla en una línea característica.
Si nosotros queremos solo convertir el elemento a una línea característica y no a una huella, además de estar conscientes en qué elevación se encuentra, simplemente podemos escoger la primera opción y aceptarla. Vamos a ver que se ha convertido en una línea característica y que conserva los mismos elementos en altura. También vamos a notar que ha desaparecido la polilínea 2D. Hasta aquí no hemos creado ninguna huella, como podemos ver en una vista tridimensional. Sigue conservando su forma. Ahora vamos a retroceder hasta encontrar la polilínea 2D. De nuevo, línea característica, desde objetos, seleccionamos nuestra polilínea, Enter, seleccionamos todo por defecto. Ahora, la primera opción va a borrar la polilínea en 2D o el elemento seleccionado. La segunda opción es asignar elevaciones. Vamos a marcarla y vamos a hacer OK. La primera opción es de asignarle una elevación. Si el elemento al que escogemos no está con alguna elevación, nosotros podemos dar desde este cuadrado una elevación. Por ejemplo, es la misma elevación que tiene la polilínea 3164. Hacemos un OK y también se va a convertir en una línea característica con esa cota. Hasta acá tampoco hemos creado una huella. Vamos a retroceder. De nuevo, línea característica, desde objeto, seleccionamos nuestra polilínea 2D, clic derecho, Enter, todo por defecto. Vamos a asignar elevaciones. La segunda opción que parece desactivada es crear a partir de desde explanaciones, pero como en este dibujo no existe más explanación que la que vamos a crear recién, aparece desactivada. Luego tenemos la opción de crear desde superficies. A partir de aquí ya vamos a crear huellas. Seleccionamos la superficie, proyectar. Luego podemos dejar enmarcada esta opción que nos va a permitir que el programa cree puntos en la intersección de la polilínea con las líneas TIN de la superficie, o también se puede entender en los cambios de pendiente. Hacemos OK. Una vista tridimensional. Vamos a notar que se ha generado una huella a la topografía. Está asimilando la forma en todos sus lados. Escape U hasta encontrar la polilínea 2D. De nuevo, línea característica, desde objetos, seleccionamos la polilínea, clic derecho, Enter, todo por defecto. Escogemos asignar elevación. También existe la opción de crear desde una altura relativa. Por ejemplo, si seleccionamos esta opción y dejamos en 0 la altura, vamos a tener el mismo resultado del anterior ejemplo. OK, a la vista tridimensional. Vamos a ver que la huella se ha formado a la topografía, igual que en el ejemplo anterior. Escape. De nuevo, línea característica de este objeto. Seleccionamos la polilínea, todo por defecto. Asignar elevación. Podemos escoger, como hemos dicho, una altura relativa, pero si modificamos esta cantidad, por ejemplo, en menos 20, lo que va a hacer es generar una huella menos 20 metros a partir de la superficie. Entonces también tenemos esta opción. También podemos subir con cantidades positivas. Vamos a escoger en esta opción 20 metros hacia abajo. OK. De nuevo, en una vista tridimensional, vamos a notar que se ha creado la huella, pero en esta ocasión desplazada hacia abajo.
escape y volvemos hasta encontrar la polilínea 2D. Finalmente veamos la tercera opción, que es el filtrado de puntos. Para ello he copiado este perímetro, donde al lado más largo le he añadido más puntos para ver con más detalle este ejemplo. Si vemos las propiedades de esta polilínea, vamos a notar que tiene 0 metros de altura. También podemos medir la distancia entre dos puntos. Es de 850. Ahora nos vamos a línea característica. Desde objeto seleccionamos la polilínea, Enter, la vamos a crear en el mismo sitio. El nombre y el estilo van a ir por defecto. Nos vamos a centrar solo en el filtrado de puntos. Aceptamos y con la ayuda de Civil 3D vamos a ver los diferentes factores de filtro. Existen de tipo angular, de pendiente y de longitud. Los tres se basan en 3 puntos continuos. Las reglas son: en ángulo, si L, que es el valor angular, es menor a un factor de filtro en ángulo, entonces este punto se va a suprimir. También en pendiente, si G1 y G2 es menor a un factor de filtro en pendiente, también este punto se va a suprimir. En longitud, que va desde el primero hasta el tercer punto, si L es menor a un factor de filtro en longitud, también este punto se va a suprimir. También existe en alturas, denominada eliminación del punto cercano. D es la distancia en altura de dos puntos. Entonces, si D es menor a un factor de filtro denominado distancia 3D, entonces este punto también se va a suprimir. También tenemos que decir que si escogemos más de un factor de filtro, para que se suprima el punto, deben cumplirse todos los factores de filtro seleccionados. Ahora podemos ver cada uno de ellos. Por ejemplo, si solo existe un factor de filtro de tipo angular, con el valor por defecto, se van a suprimir todos los puntos que están en la línea más larga. Y esto es porque estos puntos comparten 0 grados en ángulo y es menor a 0.50, entonces podrían suprimirse. Y en el contador existe que 9 de 32 vértices pueden ser filtrados. De tipo dependiente, recordemos que esta polilínea tiene una altura de 0 metros. Debería suprimirse todos los puntos, sin embargo, el programa está considerando dejar este punto. Ahora veamos longitud. Hemos medido que la distancia entre dos puntos es de 850. Entonces, entre 3 puntos sería de 17 metros. Podríamos aumentar esta distancia, por ejemplo, a 20 para ver qué es lo que sucede. Como se puede ver, se van a suprimir los puntos rojos. Cuanto mayor sea las cantidades, mayores puntos se van a suprimir. No podríamos hacer la prueba con el punto más cercano, puesto que es una polilínea con una sola altura. Cuarto, creación de explanación desde un perímetro externo. Algunas veces necesitamos proyectar ciertos objetos a elementos externos. En este caso quiero proyectar esta cancha en función de esta polilínea 2D hacia este perímetro externo, que puede ser creada por diferentes razones. Ahora es necesario saber la altura de esta polilínea. Como hemos visto anteriormente, se encuentra en la 3164. Lo primero que tenemos que hacer es convertirla en línea característica. Desde objeto seleccionamos la polilínea, Enter, la vamos a crear en el sitio 1, nombre y estilo van a ir por defecto y como ya tiene altura simplemente vamos a aceptar. Se ha borrado la línea de la polilínea y ha aparecido la línea característica. Ahora vamos con la línea roja segmentada.
Desde objetos seleccionamos la polilínea, nombre y estilo por defecto y también en el sitio 1. Ahora, aparte de que vamos a dar la línea segmentada roja, queremos asignar elevación. Desde superficie seleccionamos la cancha C y vamos a pedirle que inserte puntos en los cambios de pendiente. OK. En una vista tridimensional vamos a notar que la línea segmentada roja ha desaparecido y la línea característica ha tomado la forma de huella en la superficie. Está por acá. Escape. Ahora, al seleccionar la huella, nos vamos a dar cuenta que han aparecido nodos de forma circular en cada intersección de las líneas TIM. La que tiene forma cuadrada es debido a la geometría de la polilínea seleccionada. Volvemos a planta. Lo siguiente que debemos hacer es crear un grupo de explanación. Para ello nos vamos a explanación, crear grupo, le voy a colocar el nombre G1. Podemos configurar una plantilla de nombre sin descripción y activamos la creación automática de superficie. También que use el nombre del grupo. Seleccionamos un estilo. En este espacio podemos controlar la distancia de la triangulación de la superficie en tramos rectos. Por defecto está 10. Le podemos colocar a 5. En esta otra casilla, cuando nosotros creamos una explanación, las esquinas generalmente son redondeadas. Por defecto está a 3 grados. Podemos colocar 1. Este valor va de 0 a 15. Y la superficie base para el volumen va a ser la superficie de la cancha C. Aceptamos. Se crea la superficie. Volvemos a aceptar. Ahora, lo que vamos a hacer es crear una explanación a partir del relleno de áreas. Este tiene un solo requisito, que esta área esté comprendida entre líneas características como tenemos acá. Para ello nos vamos a explanación, creación de explanaciones en relleno, hacemos un clic. Ahora, cuando nosotros creamos una explanación aparecen dos tipos de estilo, uno de corte y otro de relleno. El de corte generalmente es rojo y el de relleno es verde. En este caso lo que estamos haciendo solamente es crear una explanación a partir de relleno de áreas, por lo cual podemos crear un nuevo estilo. Desplegamos y hacer una copia del estilo seleccionado. Acá voy a borrar la copia y a colocar aquí solamente R1 de relleno 1. Aceptamos. Nos pide buscar el área comprendida entre líneas características. Como se puede ver, lo hace conocido. Le damos un clic. Esta forma de diamante me dice que se ha seleccionado de manera correcta. Un enter. De esta manera hemos creado una explanación de tipo relleno entre dos líneas características. Si nos acercamos a la topografía creada, vamos a notar que no tiene una forma muy uniforme. También presenta problemas en las esquinas. Lo que podemos hacer es ver la triangulación de esta superficie. Seleccionamos editar, habilitamos la triangulación y como podemos notar solo se está triangulando con los vértices de la polilínea de la cancha. Podemos asignar más puntos a esta línea característica. Mandamos la superficie hacia atrás, seleccionamos la línea característica, nos vamos a este icono y existen dos maneras, uno en distancia e incremento. Seleccionamos incremento y le decimos que cree cada 5 metros. Una vez más enter, los puntos de color celeste son los puntos que se han añadido. De esta manera podemos ver la topografía un poco más uniforme. Para solucionar el problema de las esquinas, como es ya una superficie, podemos editarla. Seleccionamos la superficie, editar,
adherir línea desde este punto hacia este para que se cree la esquina. Al segundo punto de la misma manera, desde ese punto hasta este otro. El tercer punto desde este hasta este vértice. Finalmente entre estos dos vértices. Escape. En una vista conceptual podemos ver una topografía más definida. Ahora, generalmente cuando nosotros creamos una explanación, de manera visual aparecen el relleno y el corte. Pero nosotros lo único que estamos haciendo es rellenar espacios entre líneas características, por lo cual no podemos utilizar algunas herramientas. Entonces, para saber la pendiente de los taludes, vamos a utilizar los etiquetados. Seleccionamos para ocultar la triangulación, seleccionamos la superficie y nos vamos a adherir etiquetados. Etiquetados en pendiente y vamos a escoger la tercera opción, que es la relación horizontal vertical. Adherir, la vamos a colocar con 2 puntos. Habilitamos la selección de nodos desde este punto hasta la línea característica de manera perpendicular. Escape. Acá nos dice que existe una relación 1.7 a 1 y el signo negativo es porque estamos yendo en bajada. Si movemos desde el centro, esto se hace más dinámico. Podemos colocar 1 en este sentido. 1.7 a 1. Podemos adherir 2 etiquetados más. Adherir. Seleccionamos la superficie. Luego entre 2 puntos tomamos un punto y de manera perpendicular a la línea característica. Acá tenemos una relación de 4.1 a 1. Nos podemos acercar al centro de la cancha. 5.9 a 1. Una vez más, adherir. Seleccionamos la superficie, que es G1. Entre 2 puntos seleccionamos un punto y de manera perpendicular a la línea característica. 3.3 a 1. Cambia su valor conforme vayamos moviendo desde el centro. Ahora lo que podemos ver es el cómputo métrico de esta superficie de talud hacia la topografía inicial, que es esta de la cancha C. Para ello vamos a utilizar la herramienta de explanaciones. Nos vamos a explanación, seleccionamos la primera opción. Acá vamos a describir en un ejemplo después cada uno de los iconos. Lo que nos interesa en este momento es ir a las propiedades de grupo y de emplazamiento. Vamos a ver en las propiedades de grupo que ya tenemos un cómputo en corte y relleno y por supuesto el volumen neto, que es la diferencia de ambos. En información tenemos el grupo. Recordemos que esto es la distancia de la triangulación, que en este caso no va a funcionar porque esta topografía está en función de los nodos creados en cada línea característica. Y por supuesto la superficie base para el volumen. Aceptamos. Nos vamos a propiedades de emplazamiento, nos pide seleccionar. Seleccionamos. Lo que podemos ver es el nombre del grupo, luego el estilo que hemos creado y cómo está definido. Está definido mediante relleno. Escape o aceptamos. Ahora, lo que nos faltaría es rellenar el centro. Para ello podemos desplegar desde esta pestaña. En la última acción también existe el relleno entre líneas características. Seleccionamos, buscamos el centro, como ven ya lo has reconocido, hacemos un clic y Enter. De esta manera ya tenemos una explanación completa.
y el volumen también se ha actualizado. Quinto, herramienta de creación de explanación. Para ello voy a copiar esta polilínea que nos ha servido como proyección para la cancha 4 veces. Recordemos que estas polilíneas están a una altura de 3164. No son líneas características aún. Nos vamos a explanación, herramienta de creación de explanación. Podemos ver el grupo que está utilizando y la superficie. Sin embargo, con este icono podemos cambiar el emplazamiento y el grupo o crear uno nuevo. En este caso vamos a crear uno nuevo. El nombre va a ser G2. Vamos a dejar todo por defecto. Seleccionamos la superficie base. Aceptamos. Se crea la superficie con el nombre del grupo. Aceptamos. Una vez más aceptamos y vamos a notar que se ha cambiado el nombre del grupo y la superficie se ha mantenido. Podemos verificar su selección con el segundo icono. Aceptamos. La tercera opción es de Layer, la vamos a dejar por defecto. La cuarta opción corresponde a criterios básicos. Dentro de este criterio se encuentran ya las opciones de pendiente, en distancia, elevación, elevación relativa o superficie. Las tres primeras opciones trabajan de manera independiente. La última opción proyecta sus taludes hacia la superficie seleccionada, en este caso la superficie cancha C. Con este icono podemos modificar el estilo y algunos valores de cada opción. Con este icono ya podemos crear la explanación, podemos crear una explanación desde una copia de otra explanación existente, podemos crear transiciones o, como sabemos, rellenar áreas entre líneas características. Veamos uno a uno. Vamos a escoger pendiente por distancia y seleccionamos crear emplazamiento. Seleccionamos la polilínea. Como no es línea característica, nos pide convertirla. Vamos a fijar el emplazamiento que va a ser el 1. Esto va a ir por defecto y como ya tiene una elevación, vamos a desactivar esta opción y aceptamos. De manera continua nos pide el lado de la explanación, va a ser hacia afuera. Nos pregunta si queremos a lo largo de todo el perímetro. Le decimos que sí con Enter. Nos pide una distancia que va a ser de 5 metros y el formato de pendiente, que en este caso va a ser una relación horizontal vertical. Aceptamos. También vamos a aceptar por defecto una relación de 2:1. Escape. Y de esta manera se ha creado una explanación en los taludes. Podemos verificar la distancia. Tendría que ser 5 metros. Luego podemos verificar la pendiente. Vamos a añadir etiquetados en pendiente. Vamos a escoger la tercera opción. Adherir entre dos puntos. Seleccionamos un punto y de manera perpendicular a la línea característica. Es de relación 2:1. Luego lo que podemos hacer es ver las propiedades de grupo. Acá podemos ver el nombre del grupo. Luego, como sabemos, estas distancias nos van a permitir controlar la superficie tanto en sectores rectos como en curvos en las esquinas. No lo vamos a cambiar, lo vamos a mantener. La superficie base es la cancha C. En propiedades nos muestra la explanación 1, la superficie G2, la superficie base, la cancha C, y los valores en volumen que van a ser 0 porque no estamos trabajando sobre la superficie seleccionada. Aceptamos. Por último, podemos rellenar el centro con la opción
de rellenar entre líneas características. Lo reconoce, hacemos un clic, escape, y de esta manera podemos encontrar la explanación total. Continuemos con la segunda opción, que es pendiente por elevación. Seleccionamos este icono y seleccionamos creación de explanación. Seleccionamos la segunda polilínea, nos va a pedir que también la convirtamos en línea característica. Aceptamos, nos pide el lado de la explanación hacia afuera. Acá, para esta opción, se va a necesitar dos tipos de formato en pendiente, uno para corte y otro para relleno. A diferencia del anterior método que era en distancia, que solo nos ha pedido un formato para pendiente. Para que se pueda notar más el ejemplo, voy a tomar solo longitudes y no todo el perímetro. Entonces voy a escribir N para decirle que no. Me aparece este símbolo para indicar el inicio. Voy a hacer un clic en este vértice, me dice que es la estación 00, hago un enter, voy a buscar la otra estación que va a ser este vértice, me indica que es la estación 73, una vez más enter, me pide una elevación, para que sea corte voy a elevar 4 metros más la altura, 31,64 más 4 serían 31,68, enter. Ahora me está pidiendo un formato para corte. Voy a tomar el formato de relación horizontal vertical, enter, y para corte voy a tomar una relación de 1:1. Es necesario solamente colocar el valor de la cantidad horizontal, en este caso 1. Luego me va a pedir un formato de pendiente para relleno. Escogemos la relación horizontal vertical con enter, la que está por defecto, y también vamos a hacer un enter para seleccionar una relación de 2 horizontal, 1 vertical. De esta manera se ha creado esta explanación a este lado. Ahora vamos a crear a este otro lado otra explanación. Seleccionamos la línea característica, me dice seleccionar el lado, va a ser hacia afuera. El punto de inicio va a ser esta estación, es la 183, enter. Me pide el otro punto, va a ser este otro vértice que tiene la estación 256, enter. Para que sea relleno voy a bajar 4 metros que van a ser 31,60, enter. Me pide un formato para corte, escogemos la relación horizontal vertical, una vez más enter para escoger 1:1, para el relleno también una relación horizontal vertical y enter para escoger la relación 2:1 y escape. De esta manera nos podemos basar por el color. El rojo me indica que existe un corte y el verde que existe un relleno. Si vemos en una vista conceptual, el relleno está por debajo de la línea característica de 3164 y el rojo está por encima. Ahora podemos ver también las pendientes. Seleccionamos la superficie, añadir etiquetados, escogemos la tercera opción, adherir entre dos puntos, seleccionamos un punto y de manera perpendicular hacia la línea característica. Esta relación es 1:1 como hemos configurado. Para el relleno seleccionamos un punto y de manera perpendicular hacia la línea característica vamos a encontrar la relación que hemos señalado. Ahora vamos a cesar esta ventana y vamos a ver las propiedades del grupo. En esta propiedad podemos ver que existen 4 explanaciones. Uno era la creación del talud, el otro era el relleno de la parte central y estos dos taludes suman los 4 que indica el contador en propiedades. La superficie va a seguir siendo G2, la superficie va a ser cancha C y también me muestra un cómputo
en corte y relleno de 0 porque no está sobre la superficie seleccionada. Al lado derecho también hay un contador donde me especifica los criterios usados. Me dice que existen 1 en distancia y 2 en elevación. Aceptamos. Finalmente podemos rellenar la parte central. Lo reconoce, hacemos un clic y escape. En una vista conceptual también podemos ver la explanación total. Ahora veamos la tercera opción, que es pendiente por elevación relativa. Vamos a seguir los mismos pasos, desplegamos este icono, creación de explanación, seleccionamos la tercera polilínea, nos va a pedir convertirla en línea característica, aceptamos, también de manera continua nos pide el lado de explanación, un clic hacia afuera, vamos a crearla para toda la longitud, enter, nos pide una elevación relativa. Esta elevación relativa va a partir de la polilínea seleccionada. En este caso sabemos que tiene 3164, pero para una elevación relativa va a partir de cota 0. Es decir, que si incrementamos 4 metros de elevación relativa, vamos a encontrar la cota de 3168. Enter. Ahora, como se puede ver, me pide un formato, pero no me especifica si es para corte o relleno. Este formato va a indicar la creación de la explanación a lo largo de todo el perímetro. Y no es como el anterior caso donde se pedía un formato para corte y otro para relleno. Escogemos la relación horizontal vertical. En este caso vamos a crear 1 a 1. Es necesario solo colocar la cantidad horizontal 1 y enter. Escape. De esta manera podemos ver la explanación creada por altura relativa. También podemos añadir etiquetados. Adherir etiquetados dependiente, escogemos la tercera opción, adherir entre 2 puntos, ubicamos un punto y de manera perpendicular hacia la línea característica. Tenemos la relación 1 a 1 que hemos configurado. Ahora si nos vamos a las propiedades del grupo, vamos a notar que el número de explanaciones ha aumentado y todo lo demás está con los valores que hemos visto anteriormente. Seguimos teniendo 0 en corte y relleno porque no estamos trabajando sobre la superficie seleccionada. Al lado derecho se hace un contador en criterios. Tenemos 1 en criterio en distancia, 2 en elevación y 1 en elevación relativa. Luego en la parte de abajo están los estilos utilizados. Aplicar, aceptar. Por último vamos a rellenar en centro con el comando crear rellenos. Seleccionamos la parte central, un clic y escape. Podemos ver la explanación creada. Ahora también podemos ver la altura de la explanación. Para esto con el comando ID nos vamos a acercar a un punto. Debería tener la cota de 3168. Está acá y como se puede ver es a lo largo de toda la explanación. Por último veamos la cuarta opción, que es pendiente a superficie. La seleccionamos, desplegamos esta opción, vamos a crear la explanación, nos pide seleccionar la polilínea, en este caso vamos a trabajar sobre la superficie de cancha C, nos va a pedir convertirla en línea característica, aceptamos, nos pide el lado de la explanación hacia afuera, vamos a crear en todo el perímetro, enter, luego nos pide un formato en corte, el formato es horizontal vertical, en este caso va a ser 1 a 1, solo colocamos 1, enter, luego un formato en relleno, de igual manera una relación horizontal vertical y vamos a escoger la relación 2 a 1, enter, escape para salir.
De esta manera podemos ver que se ha creado una explanación en los taludes. Al igual que los demás ejercicios, podemos colocar pendientes. Vamos a añadir ese etiquetado en pendiente. Seleccionamos la última opción, adherir entre dos puntos, seleccionamos un punto y de manera perpendicular hacia la línea característica. 1,1 hemos escogido en el sector de corte. Las líneas de color rojo me indican que en este sector va a haber un corte, entonces estamos bien. Vamos al sector de relleno. Los segmentos de color verde me indican que en este lado va a haber relleno. Veamos la pendiente, seleccionamos un punto y de manera perpendicular hacia la línea característica. Tenemos la configuración que hemos realizado, 2:1. Ahora veamos las propiedades del grupo. Podemos ver que el número de explanaciones ha aumentado a 8. También se está utilizando la misma superficie de grupo, que es G2, la superficie base, que es la cancha C, y a diferencia de los anteriores ejercicios me muestra un cómputo en corte y en relleno. Al lado derecho tenemos un contador de criterios donde me especifica que existe un criterio usado en distancia, 2 en elevación, 1 en elevación relativa y este último corresponde al de superficie. En la parte inferior me muestra los estilos usados. Aplicar, aceptar. Podemos ver también las propiedades de explanación. Para ello seleccionamos la explanación. Me muestra el grupo, que es G2. En la parte derecha el criterio usado, que es a superficie. Luego en los estilos lo que podemos hacer es configurarlos. Hacemos un clic. Acá podemos ir a información, está por defecto el nombre. En la marca hemos visto que cuando se realiza una explanación aparece una marca en forma de diamante. Podemos controlar su tamaño incrementando este valor, por ejemplo 5%. Aplicamos, en este caso no se muestra, acá está, incrementa su valor. Ahora podemos escoger también un patrón de pendientes. Si activamos esto podemos escoger un rango y arriba podemos escoger uno por defecto. Vamos a escoger el básico. En el rango de pendientes vamos a encontrar un mínimo de relación de 6:1 a un máximo de 0,51, que es una pendiente más parada. Podemos aplicar, ya que la relación 1:1 se encuentra en este intervalo, y aceptamos. Vemos que han aparecido marcas a lo largo del sector de corte. Vayamos al de relleno. Habilitamos el patrón de pendientes, escogemos el básico y también colocamos un rango en pendientes. Vamos a dejar igual por defecto. La relación 2:1 también se encuentra en este intervalo. Aplicar, aceptar y aceptamos una vez más. De esta manera podemos ver con más detalle el estilo para cada sector, en corte y en relleno. Podemos también rellenar el centro con el comando rellenar. Seleccionamos la parte central y escape. Vamos a notar que al hacer esto se van a incrementar los valores en corte y en relleno. Cerramos. En una vista conceptual podemos ver ya nuestra explanación total. Antes de continuar, veamos las opciones que quedan en la barra de herramientas de explanación. Para ello nos vamos a explanación, herramientas de explanación. Como podemos ver, no reconoce el grupo ni la superficie.
Con el primer icono seleccionamos el emplazamiento y el grupo de trabajo. Aceptamos y de esta manera se actualizan estos datos. Habíamos visto ya cada uno de estos iconos. Podemos comenzar en esta ocasión por la edición de pendientes. Por ejemplo, si nosotros seleccionamos la opción de distancia, desplegando este icono podemos editar los datos a utilizar. Por ejemplo, la distancia, el formato, la relación, y esta parte es la resolución de sobreposición de pendientes, que por defecto utiliza el promedio cuando esto suceda. Sin embargo, nosotros podemos desplegar y utilizar mantener el mínimo o mantener el máximo. Vamos a dejarlo por defecto y cerramos. Esto podemos hacer con cada opción de pendiente. Sin embargo, lo que más recomiendan siempre es generar un criterio propio. Esto lo vamos a ver igual más adelante. Lo siguiente es desplegando este icono. Habíamos visto la creación de explanación. Lo que nos faltaría es ver la creación de explanación desde una copia. Antes de ello, la polilínea a utilizar necesitamos convertirla en línea característica. Para ello nos vamos a línea característica. De este objeto seleccionamos la polilínea, Enter, desactivamos asignar elevación puesto que ya tiene elevación la polilínea y aceptamos. Ahora nos vamos a este icono y copiar explanación. Nos pide señalar la explanación. Ahora nos pide señalar la línea característica. El lado de la explanación hacia afuera y nos pregunta si queremos a lo largo de toda la longitud. Enter. Escape. De esta manera estamos copiando la misma explanación que tenemos acá. Podemos ver en una vista conceptual. Solo faltaría rellenar el centro. Bien, la segunda opción era esta. La tercera opción es la creación de transiciones. Esto igual lo vamos a ver más adelante. Y la última, que es la de rellenar áreas entre líneas características. Si desplegamos el siguiente icono, vamos a poder editar una explanación con esta opción. Seleccionamos y luego buscamos la explanación a editar. Por ejemplo, esta. Me va a pedir los valores con la cual se ha construido esta explanación. Por ejemplo, esta se ha construido con elevación relativa. Hemos escogido 4. Ahora vamos a colocar 8. Se mantiene el formato de pendiente y también los valores que es 1 a 1. Escape. De esta manera podemos cambiar los valores de una explanación. La siguiente opción es de borrar explanaciones. Seleccionamos y buscamos la explanación a borrar. Por ejemplo, esta tenemos que seleccionar una a una. Vamos a borrar todas con excepción la que está proyectada a superficie. Escape. En una vista conceptual solo debería estar la que está proyectada a superficie. Veamos la siguiente opción. Si por alguna razón nosotros hemos construido algún elemento fuera del emplazamiento o grupo, con esta opción podemos cambiarla. Seleccionamos y buscamos la explanación a cambiar. Por ejemplo, la única que nos queda es esta. Podemos cambiar el emplazamiento y el grupo. Luego, el siguiente icono nos va a permitir encontrar una herramienta para el volumen de explanaciones. Esto también lo vamos a ver más adelante. Acá me está pidiendo el emplazamiento es 1 y el grupo es G2. A pesar de que ya hemos seleccionado, me vuelve a pedir. Aceptamos y aparece esta ventana donde tenemos este valor en corte, el relleno y el volumen neto.
Las opciones de la parte superior la vamos a ver más adelante. La siguiente opción, desplegando este icono, nos va a permitir crear una superficie separada. Seleccionamos, me presenta esta ventana para crear la superficie, le voy a colocar G3 y aceptamos. Ahora, si vamos al espacio de herramientas, podemos ver las dos superficies. Si seleccionamos G3 y vemos qué es lo que está dentro de esta superficie, con seleccionar vamos a notar que selecciona la superficie de la explanación. Si vemos en la superficie G2, que ha sido con la que se ha construido, también va a estar la superficie de la explanación. Esto nos va a servir, a la medida que avancemos, poder separar superficies entre las opciones de pendiente para construir las diferentes explanaciones que necesitamos. Los siguientes iconos son de edición. Por ejemplo, si seleccionamos este icono, esto es un editor de explanaciones. Hacemos un clic, me pide seleccionar la explanación. A diferencia del anterior, esto me muestra en una ventana auxiliar. En primer lugar, podemos ver qué opción hemos utilizado para la explanación, en este caso pendiente a superficie. Me muestra la superficie, el orden de búsqueda, primero corte, luego tenemos el formato y pendiente para corte y relleno, y la solución en el caso de que se sobrepongan nuestros taludes. Va a tomar por defecto siempre el promedio de pendientes. Aceptamos. Luego tenemos el editor de líneas características. Seleccionamos y buscamos la línea característica a editar. Esta ventana es la más común para poder editar líneas características, donde se presenta en primer lugar las estaciones. Si hacemos un clic acá, podemos ver en el dibujo un triángulo de color verde. Los triángulos de color verde me muestran los vértices, los triángulos de color blanco me muestran la intersección entre sectores de corte y relleno. Vamos a buscar, debería estar en esta parte, acá está, es un triángulo de color blanco. El siguiente es la progresiva 73 y corresponde al vértice de la línea característica. Como se puede ver, esto avanza en un sentido horario. Luego podemos ver la elevación, que es una elevación actual, la longitud, la pendiente hacia atrás y la pendiente hacia adelante. Como hemos visto, estas líneas características presentan una serie de opciones, y esto lo vamos a ver en un próximo video. Aceptamos. Luego tenemos estos dos iconos que lo hemos visto, propiedades de grupo y propiedades de explanación. Desplegando estas flechas podemos encontrar el último método utilizado. Por ejemplo, en este caso es el método a distancia. Hemos tomado 5 metros, una proyección en pendiente, el formato ha sido de relación horizontal vertical, en este caso 2:1, y como se puede ver, están bloqueados. En la parte inferior podemos ver el estilo utilizado. Sexto, creación de transición de taludes. Lo que vamos a hacer es crear segmentos de taludes con las diferentes opciones de pendiente. En primer lugar voy a utilizar pendiente por distancia. Vamos a este icono y crear explanación. Nos pide seleccionar la línea característica. El lado va a ser hacia afuera. En este caso le voy a decir que no. Voy a activar la selección del punto más cercano y acepto. Voy a buscar un punto por acá. Esta es su estación.
Enter. Para crear el segmento me pide el otro punto. Va a ser esta es su estación. Enter. A una distancia de 5 metros. El formato de pendiente va a ser el mismo. Y la relación también 2:1. Enter. Luego, con la misma opción de pendiente, voy a seleccionar la línea característica de nuevo. Me dice el lado va a ser hacia afuera. Seleccione un punto de inicio. Voy a picar acá. Esta es su estación. Enter. Luego me pide la otra parte del segmento. Si vemos en el cursor, esto es una estación dinámica y podemos escoger por longitud. Por acá es la progresiva 68. Entonces, para esta opción necesitamos el valor de la estación. Vamos a colocar 68 de valor. Enter. Y me dice la distancia. En este caso vamos a colocar 10 metros. El mismo formato y a una relación de 1:1. Enter y escape. De esta manera hemos creado dos segmentos de explanación con diferentes valores en pendiente, pero del mismo método. Para crear la transición va a ser sencilla. Nos vamos a este icono. Crear transición, nos pide seleccionar la línea característica y en la barra de comandos nos pide seleccionar la ubicación entre las dos explanaciones. Hacemos un clic y escape. De esta manera podemos encontrar la continuidad con la transición de explanaciones. Recordemos que si esto es una superficie ya podemos editarla, colocando líneas, borrando o cambiando de dirección entre una de sus opciones. Luego tenemos el otro problema, que sería la creación de transición entre dos segmentos de taludes, pero de diferentes métodos. En este caso voy a utilizar elevación relativa. Me voy a crear la explanación, selecciono la línea característica, el lado va a ser hacia afuera, selecciono un punto, esa es su estación, Enter. Por longitud le voy a decir, para eso necesito una estación, la 126, escojo por longitud y escribo la estación 126, Enter. Me dice una elevación de 4. Voy a colocarle una elevación de 6 para alcanzar la 3170. Enter, el mismo formato y la misma relación. Enter. Y escape. Luego voy a utilizar la opción por elevación. Me voy a crear la explanación, selecciono la línea característica, el lado es hacia afuera. El inicio del punto va a ser por acá. Enter. El otro punto lo voy a picar por acá. Enter. Y me dice qué elevación necesito. Me está preguntando qué elevación necesito. Para que sean las mismas alturas voy a escribir 3170. El mismo formato en corte. La misma relación. El mismo formato en relleno y la misma relación. Luego escape. Con el comando ID voy a medir su elevación, 3170 y acá 3170. Ahora si me voy a este icono y le digo crear una transición, me va a pedir seleccionar la línea característica y de nuevo me está pidiendo seleccionar el área entre las dos explanaciones. Hago un clic y me dice que la transición entre dos opciones de pendiente no está soportada. Hago escape. Lo que podemos hacer acá es utilizar polilíneas para crear la transición.
Por ejemplo, con una polilínea 3D voy a seleccionar esta esquina hasta esta otra esquina. Como es la misma altura, podría haber utilizado una polilínea 2D. En este caso es una polilínea 3D, la voy a convertir en línea característica. Línea característica, desde objetos selecciono la polilínea 3D, Enter. Como ya tiene una elevación por los puntos seleccionados, simplemente aceptamos. Se ha perdido la barra de herramientas. La podemos volver a activar y con la opción de rellenar, escape, podemos obtener una continuidad de los segmentos de talud. Ahora, también podemos hacer esto, pero lo haremos para una esquina. Voy a utilizar pendiente por distancia, crear explanación, selecciono la línea característica, hacia el lado es hacia afuera, luego voy a picar un punto, esta es su estación, Enter, me pide el otro punto, va a ser hasta acá, esta es su estación, Enter, me pide una distancia, va a ser 10, el mismo formato, y la relación que sea de 0.50 a 1. Escape. Ahora voy a utilizar, no podemos utilizar la superficie porque necesitamos una superficie para proyectarla. Vamos a utilizar la de elevación. Crear explanación, seleccionamos la línea característica, el lado es hacia afuera, vamos a picar un punto, esta es su estación, nos pide el otro punto, va a ser por acá, esta es su estación, Enter, la 3170, vamos a aumentarle 3175, 5 metros más. El mismo formato, en corte, 1 a 1, podemos colocar 0.25 para una relación de 1 a 4. Enter, el mismo formato para relleno y la misma relación. Enter. Escape para salir. Si vamos a creación de transiciones, seleccionamos la línea característica y ubicamos un punto entre las dos explanaciones, va a salir de nuevo el mismo anuncio. Entonces lo que podemos hacer es utilizar en primer lugar polilíneas 2D para obtener la esquina de proyección entre las dos diferentes explanaciones. Voy a picar un punto por acá, luego en este sector voy a hacer lo mismo, selecciono las dos polilíneas y en sus propiedades voy a colocar 0 de altura para que puedan encontrarse. Con el comando F selecciono el extremo, con este extremo para encontrar este punto. Ahora podemos medir la altura de este punto. Tiene la 3184 y este punto tiene la 3175. Podemos utilizar un promedio, que en este caso es 9. 9 entre 2 sería 4.5. Podemos utilizar la 3180 para este punto. Entonces con una polilínea 2D le voy a dar esa altura, 3180. Enter. Ya no me sirven estas polilíneas auxiliares y como es variable la altura, con una polilínea 3D voy a unir este segmento
con este para que termine en este otro punto. Borro de nuevo esta otra línea auxiliar. Voy a convertirla en línea característica de este objeto. Selecciono la línea característica, Enter y acepto. Con el comando rellenar entre líneas características, hago un clic dentro del área, escape. De esta manera podremos encontrar una transición entre estos dos segmentos de explanación. También podemos incluir dentro de esta área líneas características. Veamos su triangulación. No amerita colocar más líneas características, pero tal vez se podría modificar la superficie. Eso va a depender mucho del proyectista. Como séptima parte veremos algunas combinaciones de opción de explanaciones. Para ello vamos a borrar la última explanación que era superficie. Me voy a la herramienta de explanaciones, despliego este icono y borrar explanación. Selecciono explanación y escape. Lo que siempre aconsejan es crear nuestros criterios antes de empezar a crear explanaciones. Para ello nos vamos al espacio de herramientas, en configuración buscamos explanación. Si desplegamos esta opción vamos a encontrar un criterio que está por defecto. Vamos a crear el nuestro. Clic derecho, nuevo, le voy a colocar de nombre C1, aceptar. Dentro de esto voy a colocar mis propias opciones para explanación. Clic derecho, nuevo. El primero va a ser por el método de distancia, a una distancia de 2 metros. Va a ser por grado la pendiente al 0% y todo lo demás por defecto. En información, para poder identificar, voy a colocar una de distancia, luego 2 metros y por último la pendiente, que sería al 0%. Aceptar. Necesito ahora algo parecido al método que hemos tomado en distancia. Voy a copiar, con la diferencia que va a ser esto al menos 2%. Voy a borrar esto y en criterio voy a cambiar menos 2%. Aplicar, aceptar. Vamos a crear dos más. Clic derecho, nuevo. Esta vez el método va a ser por elevación. Recordemos que nuestra línea característica está a 3164. La voy a elevar 5 metros más. 3169. Tanto en corte como para relleno. El formato va a ser una relación horizontal vertical. Y voy a crear una relación de 1 a 4. 0.25 en horizontal. En corte y en relleno también 0.25. Para poder identificar voy a colocar una letra E, luego la 3169 y luego la relación de 1 a 4. Acepto. Por último voy a crear uno con el método a superficie. La proyección va a ser tanto en corte para relleno. La proyección de las pendientes va a ser por grado al 15%, tanto en corte como para relleno. Dejamos todo por defecto. En información voy a colocar una S y colocar el 15%. Acepto. De esta manera hemos creado nuestros propios criterios. Ahora, en la barra de herramientas, en este icono, vamos a buscar lo que hemos hecho. Tenemos el criterio básico y aquí está el C1 que nosotros hemos creado. Aceptamos.
Si desplegamos esta flecha vamos a encontrar todos los criterios que hemos creado. Lo siguiente es escoger entre las opciones que hemos creado. Por ejemplo, voy a tomar en primer lugar una distancia de 2 metros al 0%. Crear explanación. Selecciono la línea característica. El lado es hacia afuera. En este caso no quiero en toda la longitud. Voy a comenzar en este punto de estación 0 hasta un punto cerca de este lugar. Esa es su estación. 2 metros al 0%. Escape. Luego voy a utilizar la elevación de 3169 en una relación de 1 a 4. Crear explanación. Selecciono la línea característica creada por el anterior método. Me pregunta si queremos a lo largo de toda la longitud. Le digo que sí. Enter. 3169 a una relación de 1 a 4. Tanto en corte como para relleno. Finalmente voy a utilizar superficie al 15%. Selecciono crear explanación, selecciono la línea característica, acepto para toda la longitud y esto al 15% tanto en corte como para relleno. Escape. De esta manera podemos combinar varias opciones de pendiente. Ahora podemos comprobar colocando etiquetados. Para ello vamos a colocar primero en porcentaje adherir entre dos puntos. Buscamos un punto y de manera perpendicular vemos su valor, el 0%. Luego la relación es horizontal vertical para el talud. Buscamos un punto y de manera perpendicular tenemos la relación. Por último, la proyección hacia la superficie es en porcentaje. Buscamos un punto y vamos a tratar de que sea lo más perpendicular posible, ya que solo quedan curvas de nivel. Tenemos el 15%, el 0%, acá podemos colocar un decimal más al valor. Seleccionamos y colocamos 2 decimales. Aceptar, aceptar, y de esta manera podemos comprobar los valores que hemos seleccionado. En un pequeño ejemplo también podemos crear taludes escalonados con bermas. ¿Cómo podemos hacer esto? Con las mismas opciones. Colocamos una distancia, por ejemplo, al inicio de 2 metros al 0%, seleccionamos crear explanación, seleccionar línea característica hacia afuera en toda la longitud 2 metros al 0%. Luego tenemos que utilizar la de elevación. Seleccionamos crear explanación, la línea característica creada por el anterior método en toda la longitud 3169 a una relación de 1 a 4, tanto en corte como para relleno. Luego podemos utilizar la distancia a 2 metros pero al menos 2%. Seleccionamos la línea característica a lo largo de toda la longitud 2 metros al menos 2%. Ahora no podemos utilizar la opción de elevación puesto que ya tiene una elevación entera, pero podemos ir al criterio básico y escoger por elevación relativa. Seleccionar crear explanación, seleccionamos la línea característica a lo largo de toda la longitud y podemos decirle que suba 5 metros. Relación horizontal vertical 0.25 en horizontal y escape. Podemos ver que se ha formado de manera escalonada nuestros taludes con bermas. Por supuesto también podemos rellenar la parte central.
De nuevo, en una vista conceptual podemos ver lo que hemos construido. Por último, veamos el cálculo de volúmenes en explanaciones. Para ello vamos a habilitar la barra de herramientas, buscamos este icono, desplegamos y encontramos la herramienta de volúmenes. Hacemos un clic, nos pregunta por el emplazamiento y el grupo, aceptamos y aparece una nueva barra de herramientas. Podemos notar que se han seleccionado varias explanaciones dentro del grupo, esto es que por defecto el programa mantiene todo el grupo. Sin embargo, podemos seleccionar una explanación específica con este icono desde su línea característica. Por ejemplo, esta explanación, seleccionamos y Enter. De esta manera podemos ver que se ha seleccionado a diferencia de las demás explanaciones. Vamos a volver a todo el grupo. Los dos primeros iconos, como ya hemos visto, la primera me permite seleccionar el emplazamiento y el grupo, la segunda corresponde a las propiedades del grupo, donde ya me presenta un primer cálculo en corte y relleno. Son los mismos valores que se encuentran en esta parte inferior de la nueva barra de herramientas. Con estos dos iconos podemos incrementar o bajar la altura de la línea característica de explanación. Con este icono podemos buscar un balance entre corte y relleno o especificar un volumen neto que pudiésemos necesitar. Finalmente, con estas dos flechas vamos a ver un historial con todas las operaciones que realizamos. En un primer ejemplo, antes de entrar, voy a eliminar todas las explanaciones que no necesito. Desde este icono, borrar explanación, selecciono el relleno y los taludes. De esta misma manera voy a eliminar, con excepción de la que está proyectada a superficie. Ahora nos vamos a la barra de herramientas. Como se puede ver, ha quedado seleccionada solo la explanación quedada. Ahora, lo primero que podemos hacer es subir o bajar esta plataforma de línea característica a una cota que nosotros queremos. Por ejemplo, tenemos la 3164. Podemos incrementar 50 centímetros. Colocamos 0.50 y con este icono vamos a hacer que suba la línea característica. Si se calculan los valores, podemos ver con el comando ID qué altura tiene. Como se puede ver, es la 3164.50. Y en una vista conceptual podemos ver que la forma también ha cambiado. Ahora, con este icono, como hemos dicho, podemos colocar un volumen neto, por ejemplo 500 cubos, aceptar, va a volver a recalcular, en el historial podemos ver que tenemos un autobalance del grupo 2 y en el valor de volumen neto podemos encontrar la cantidad con algunas variaciones no significativas, 501.07 en volumen de valor neto, pero esto implica que la superficie ha asimilado otra altura. Veamos la altura de la línea característica. Con el comando ID nos acercamos a la esquina y esta vez tiene la cota de 3166.631. Un ejemplo más podemos crear con un valor neto de 0 para que exista un balance entre corte y relleno. Aceptamos, vuelve a recalcular. Nos dice
que han aparecido puntos que se han duplicado y a la vez han sido ignorados. Vamos a aceptar. Veamos la altura con la cual se ha creado esta vez la plataforma. 3166.559. Desplegando el historial, vamos a notar que esta vez existe un valor de volumen neto de un cubo que no es muy significativo y que tenemos valores parecidos tanto en corte como para relleno. Eso ha sido todo en este video. Cuídense, hasta la próxima, chao.